El Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 38 al versículo 42. Nos acercamos hacia el final de este capítulo. Dice así la palabra de Dios. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Podemos sentarnos. En los últimos versículos que pudimos contemplar la semana pasada, dejamos el texto con nuestro Señor Jesucristo colgando en el madero, ya muerto, y con el costado abierto, del cual fluía agua y sangre. Pudimos ver aquella ocasión que esta herida tuvo el propósito, fue decretada por Dios mismo a fin de que la iglesia pudiera ser consolada, de que es de la obra de Cristo que fluye sangre para el perdón de pecados y agua para la santificación del corazón. Ahora, continuamos con la sepultura. Ya murió nuestro Señor, ya se abrió su costado. Ahora vamos inmediatamente a la sepultura. Y por eso es que leímos hoy el versículo 38 hasta el 42. No obstante, la sepultura en el Evangelio de Juan comienza con un evento bastante interesante. De hecho, se narra en los 4 evangelios, de forma distinta, pero se narra en los 4. De manera que hoy no iremos hasta la sepultura como tal, eso lo reservaremos para cuando tenga la oportunidad de estar nuevamente con ustedes, sino que ahora nos limitaremos a 2 personajes que nos presenta Juan. 2 personajes que nos presenta Juan, que traen instrucción y exhortación para nuestra fe. A través del Evangelio de Juan, el evangelista suele mencionar varios personajes. Y muchos, si no es que la mayoría de los personajes que Juan menciona, tienen el propósito de confrontar nuestra fe. A ver, ¿cuál es el propósito de todo el Evangelio? Lo hemos leído hace apenas un domingo. Dice que estas cosas se escribieron para que crean, ¿cierto? Para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Para que crean que Jesús es el Salvador. Para que crean que Él es el Mesías. Bueno, hombres como Natanael, como Felipe, como la mujer samaritana, como Nicodemo en el capítulo 3 con su incredulidad, como el paralítico de Betesda, como María y como Marta,
todos esos personajes en el Evangelio de Juan nos son presentados como personajes que deberíamos imitar en su fe, deberíamos imitar porque creen, o personajes que deberíamos evitar no ser como ellos por su incredulidad. Bueno, hoy nuestro Señor, el evangelista, nos presenta a nuestro Señor estando en la cruz y siendo descolgado y sepultado por dos personajes cuya fe es recomendable, cuya fe es digna de imitar. ¿Quiénes son estos dos personajes? José de Arimatea y Nicodemo. De hecho, aunque hemos leído todo el pasaje, déjenme refrescar sus mentes en los versículos en los que nos vamos a enfocar. Versículo 38 y 39 dice así: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Veamos el día de hoy estos dos personajes que nos enseñan varias cosas respecto a la fe, nos exhortan respecto a la fe, y particularmente hablan a aquellos cristianos secretos, Vayamos en el siguiente orden. En primer lugar, indaguemos un poco sobre la identidad de estos dos. ¿Quién era Nicodemo y quién era José de Arimatea? En segundo lugar, respondamos, ¿por qué se mantuvieron secretamente? En tercer lugar, veamos las consecuencias de ser un discípulo secreto. Y en cuarto lugar, veamos cómo escapar de tan miserable condición. En primer lugar, ¿quién era Nicodemo y José de Arimatea? Si me equivoco otra vez, ya pido disculpas de antemano de esa. Nicodemo es un hombre que ya hemos visto. Es aquel hombre que se acercó a Jesús de noche, en el capítulo 3. Este era un fariseo. Esto quiere decir que era un hombre religioso, de los más religiosos del pueblo judío. Además, no olvidemos que los fariseos eran los hombres más exaltados, reconocidos de Israel. Estos hombres eran los santos del pueblo. Eran los que todos iban a reconocer como los más devotos a la religión, los más entregados. Estos hombres serían famosos por ello. Cuando Jesús dijo, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarían en el reino de los cielos, tuvo que haber sido un gran shock. Un gran shock. ¿Por qué? Porque si alguien iba a entrar al cielo en este tiempo, a la mente de los hombres, iban a ser los fariseos. Ellos iban a ser aquellos que tendrían una entrada libre, prácticamente. Un boleto directo. De manera que Nicodemo era un hombre religioso que gozaba seguramente de mucho prestigio.
hombres muy reconocidos ante los ojos de los demás. De hecho, tan estudiosos debían ser que cuando cuando Nicodemo se acerca a Jesús, le dice: siendo tú maestro de Israel, ¿no sabes esto? Estas eran las características de estos hombres. Hombres muy santos ante los ojos de los demás, hombres muy devotos, hombres con mucha fama incluso por su conocimiento de las Escrituras, hombres reconocidos ante el pueblo, además que algunos gozaban de muy buena economía. ¿Quién era José de Arimatea? Bueno, como su apellido lo dice, era de Arimatea. Arimatea era una provincia, no era su apellido como tal, hermanos. En ese tiempo, las personas tenían nombres como en nuestros días, iguales, y la forma de distinguir uno entre otro era diciendo de qué provincia o de qué familia venía. De hecho, así es como se inventaron los apellidos en la era medieval. En la era medieval se decía: este viene de esta casa, sobre todo cuando se quería guardar el nombre y el linaje, cuando los caballeros deseaban decir: yo soy un caballero que viene de la realeza, no soy un caballero autolevantado, sino soy un caballero que trae la tradición, el linaje azul, ¿sí? Bueno, así era este hombre, es José de Arimatea. De él tenemos poca información en todo el Evangelio. Se habla muy poco de José en el Evangelio. No obstante, los 3 evangelistas lo mencionan en este evento. Por ejemplo, abran sus Biblias en Lucas capítulo 23, versículo 50. Lucas 23, 50. Y si me alcanzan, síganme en el versículo 50 en adelante. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. Tenemos más información de él. ¿Qué quiere decir que era miembro del concilio? Pertenecía seguramente al Sanedrín. O sea, Nicodemo era un fariseo y José de Arimatea del Sanedrín. ¿Quién era el Sanedrín? Hermanos, era la casta política de Israel, la casta política. De hecho, era la clase más rica, y entre fariseos y los del Sanedrín no se llevaban nada bien, porque el Sanedrín cayó bajo la corrupción de Roma, y entonces el sacerdocio empezó a ser cortado, y el mejor postor era el sacerdote que iba a terminar poniendo Roma y demás. Eran hombres odiados en un sentido, pero muy acaudalados. Bueno, ¿qué más dice de él? Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato. Él esperaba también el reino de Dios, era un judío, y en su corazón también esperaba el reino de Dios, y no había consentido con las conclusiones del Sanedrín, estaba en contra de ello. Bueno, él fue a Pilato y pidió el cuerpo. Abran sus Biblias en Mateo 27, 57. Y nuevamente, si me alcanzan, pueden seguirme en el versículo 57. Y si no, escuchen. Yo estoy haciendo un poco de trampa, ya que traigo los textos aquí por cuestión de rapidez. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea. Otra característica. Bueno, algo que ya suponíamos y ahora se confirma. Es rico, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, etc. Ahora abran sus Biblias en Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículo 42. Marcos 15, 42. Sepamos algo más sobre este hombre. Cuando llegó la noche, versículo 42, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio. Noten esto, no solo era parte del concilio, tenía al parecer
un lugar de mucho prestigio dentro, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Ok. ¿Quién era Nicodemo? Un fariseo famoso, probablemente con algo de dinero, que era conocido ante los hombres por su santidad, por su conocimiento de las Escrituras, por su buena doctrina incluso. ¿Quién era José de Arimatea? Era un hombre político, adinerado y de la casta política de los más nobles, o sea, quizá muy adinerado. Estos dos hombres, a la luz de lo que conocemos de ellos, tenían beneficios terrenales. Lo cual los mantuvo por un tiempo como discípulos secretos. El respeto y la fama es lo que detenían a estos hombres. Ok, ya vimos su identidad. Ahora veamos con más precisión. ¿Por qué fueron discípulos secretos? ¿Por qué se mantuvieron secretamente? Dice nuestro texto, abran sus Biblias nuevamente en Juan capítulo 19. Juan nos dice explícitamente la razón. Y dice que por miedo a los judíos. Particularmente nos lo está diciendo de José de Arimatea, por miedo a los judíos. Hermanos, ¿qué es el miedo? A ver, la razón por la cual no se expresaron públicamente como cristianos, como seguidores del Nazareno, es por miedo a los judíos. ¿Pero qué es el miedo? Algunos de los antiguos han definido el miedo como el sentimiento o la acción, puede ser solamente algo que se queda adentro o puede ser algo que se lleva a cabo, de apartarnos de aquello que pensamos nos podrá hacer daño. A ver, si yo confieso a Jesús, dice José de Arimatea y dice Nicodemo, esto me va a traer ciertos males, por lo tanto me aparto. A ver, hay miedo santo y hay miedo pecaminoso. ¿Qué tipo de miedo será este? ¿Cuál es el miedo santo? Por ejemplo, cuando yo me alejo del pecado, porque sé que este me aparta de Dios, ese es un miedo santo. O por ejemplo, cuando yo tengo miedo del castigo y eso me hace esconderme en Cristo, eso es un miedo santo. Alguien lo llamó, un escolástico llamó esto el miedo primaveral, el miedo que nos inicia muchas veces en la fe cristiana, el que nos hace entender el juicio de Dios y nos empuja. Pero el miedo que están viviendo estos hombres, que los mantenía lejos, era un miedo pecaminoso, porque aquello que preferían deshonraba a Dios. Es lo que alguien llamó miedo mundano. El miedo mundano es aquel sentimiento o aquellas acciones que me hacen que me aleje de Dios o que peque contra Dios con tal de no perder ciertas cosas del mundo. Este es el miedo pecaminoso, miedo mundano. Repito, cuando yo tengo sentimientos o hago cosas que pecan contra Dios, pecando así contra Dios, por no querer perder ciertas cosas del mundo, eso es miedo mundano y eso es lo que estaba experimentando José de Arimatea y Nicodemo. ¿Por qué? Porque lo más probable es que, por ejemplo, si Nicodemo confesara la fe, quizá los fariseos iban a hacer lo mismo con él que lo que habían hecho con Jesús. O al menos lo iban a excluir de su secta. ¿Qué hubiese pasado con José de Arimatea? Lo mismo. Quizá hubiesen sido expulsados
de sus comodidades, hubieran perdido su fama, hubieran perdido sus riquezas. El miedo mundano es entonces aquel valor que le damos a las cosas de este mundo que nos hacen pecar contra Dios. Eso es un discípulo secreto. Hoy vamos a definir qué es un discípulo secreto. Un discípulo secreto es aquella persona que, aunque es un verdadero cristiano, por algún tiempo no confiesa su fe por miedo mundano, por miedo al mundo. Déjame preguntar esto hoy. ¿Habrá entre nosotros algún cristiano secreto que por miedo al mundo, por miedo mundano, no confiesa su fe? ¿Habrá alguno que quizá en su corazón ha confesado a Cristo, lo ha confesado como su Señor o Salvador, pero no ha querido ir más allá, quizá a las aguas del bautismo, a confesar la fe públicamente, por causa del miedo mundano? ¿Habrá alguno entre nosotros en esta condición? ¿Te preocupa acaso que tus amigos te dejen? ¿Que tus clientes se vayan al conocer tu fe? ¿Te preocupa que incluso tu popularidad disminuya? ¿Que tus familiares te menosprecien? ¿Que tus clientes o tus socios se quieran apartar y te quieran excluir? ¿Y que corras por lo tanto el riesgo de perder tus riquezas, de perder tu fama, de perder el conocimiento, la forma en la que el mundo te ve? ¿Hay miedo mundano en tu corazón por el cual no te confiesas como cristiano ante el mundo? Si es así, te llamo en el nombre de Cristo que te arrepientas de tu temor mundano, porque contra Dios pecas cuando te mantienes en secreto por temor a los hombres. Porque mientras permanezcas como un cristiano secreto, lo que estás diciendo a Dios es esto: me importa más lo que digan los hombres de mí que lo que digas tú de mí. Esto es un pecado. Esto es un pecado y del cual el cristiano debe ser llamado a arrepentirse. Hoy te llamo, cristiano secreto, cristiano que estás atrapado por el temor del mundo. Hoy te llamo a que te arrepientas y que como José de Arimatea y Nicodemo salgas públicamente a confesar tu fe en el Señor Jesucristo. Porque, ¿por qué debes apartarte de este pecado? Bueno, creo que es suficiente entender que es pecaminoso ser un cristiano secreto. Pero además, déjame decirte en tercer lugar, ¿cuáles son las consecuencias, las malas consecuencias de ser un cristiano secreto, de ser un cristiano en lo oculto? Y creo que hay al menos 4 que podríamos mencionar. Pienso que si le damos más tiempo a esto, podríamos mencionar incluso más. Pero al menos estas 4 cosas son las que pierdes mientras sigas siendo un cristiano secreto. 1. Pierdes comunión con Dios. Hermanos, ¿qué creen que habrá pasado por la mente de José de Arimatea cuando descolgó el cuerpo del Señor Jesucristo de la cruz? Hermanos, ¿no habrá pensado algo como, ya no te voy a poder escuchar? Anduviste aquí caminando y enseñando. Anduviste aquí proclamando, instruyendo. Y no voy a poder más escuchar tu corrección. De la misma forma, el cristiano secreto, por temor del mundo,
pierde del gozo profundo de la comunión con Dios. Y tú dirás, no, pero en lo privado tengo mucha comunión. Pero ¿no crees que se ve estorbada tu comunión en privado mientras mantengas ese pecado de cobardía? ¿Cómo podemos decir, hermanos, el pecado nos estorba en la comunión? Y por eso la forma en la que comenzamos nuestra oración a Dios suele ser diciendo, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. A fin de que cualquier pecado que tengamos, y rogamos a Dios, y ayúdame a vencerlo, y ayúdame a salir. Pero ¿cómo va a haber buena comunión cuando aquel cristiano secreto está manteniendo ese pecado de la cobardía? Está manteniendo ese pecado de amar más lo que dice el mundo que lo que dice Dios. Esto trae un estorbo a tu comunión con Dios. Así que todo cristiano secreto se pierde de la bendita comunión con Dios. En segundo lugar, el cristiano secreto pierde de la comunión con otros cristianos. Ser un cristiano secreto no solo te mantiene separado de la buena comunión con nuestro trino Dios, te mantiene separado de la iglesia. Porque mientras no confieses al Señor y no vayas en obediencia a Él, a las aguas del bautismo, mientras no lo hagas, no gozas de la bendita unidad de la iglesia, la bendita cena del Señor, el pastoreo particular que se ejerce, el cuidado de los hermanos. José y Nicodemo habían caminado separados por tanto tiempo. ¿Y cuán difícil es caminar separado? ¿Y sabes qué pasa cuando caminas separado? Más te debilitas, porque recuerda, una brasa sola se apaga más fácil que muchas juntas. Y ser cristiano secreto te mantiene lejos de la comunión con la iglesia. Los demás no saben que eres cristiano y no te pueden cuidar como un cristiano, no te pueden atender, no pueden cuidar de tu alma, no pueden velar por ella. En tercer lugar, ser un discípulo secreto lastima tu seguridad de salvación. A ver, creo que hay tal cosa como cristianos secretos. ¿Sí? Creo que hay tal cosa como cristianos secretos. Así como creo que hay otros cristianos que luchan con otras cosas, creo que puede haber cristianos que luchan con el temor a expresar su fe. Ya sea por su mismo carácter, que es demasiado tímido, o ya sea porque el pecado, el amor a las riquezas o a lo que dirán los otros, carga su corazón. Pero creo que hay tal cosa. A ver, hermanos, escuché algunos comentarios, algunos sermones, donde algunos dicen que ni Nicodemo ni José de Arimatea fueron verdaderos discípulos. Yo creo que los evangelistas están diciendo que José de Arimatea esperaba el reino de Dios. Era discípulo de Jesús, pero secretamente. Creo que eran verdaderos cristianos. Incluso Nicodemo. He escuchado el argumento de algunos. Dicen, no, pero es que Nicodemo, quizá él no fue a pedirlo a Pilato. Él solo lo acompañó después. Pero Nicodemo estaba arriesgando mucho. Yo creo que Juan está poniendo a estos dos porque ambos están saliendo de su cristianismo secreto, público. Ahora, si alguien me va a argumentar y me va a decir, no, pero yo no creo que era cristiano. Hermanos, qué atrevimiento, ¿no? Para decir, Nicodemo no era cristiano. Ni siquiera lo conocimos. Hermanos, a veces escuchados entre nosotros nos confundimos, ¿no? A veces en las entrevistas de membresía pido que vaya un hermano, 2 hermanos, 3 hermanos. Digo, hermanos, ayúdenme con este caso porque no quiero juzgar mal. ¿Cómo vamos a intentar decir lo que había o no había en la mente de Nicodemo? Creo que lo que está diciendo Juan con José de Arimatea y Nicodemo al unirlos es que ambos eran discípulos secretos que salieron, se confesaron como cristianos ya. Ok, aunque creo que existe tal cosa entonces como un discípulo secreto, creo también que tal condición es miserable en cuanto a la condición y la seguridad de salvación. La seguridad de salvación se ve grande
mente afectada, hermanos, porque me pregunto esto. ¿Cómo leerá versículos como estos, el discípulo secreto? Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre en los cielos. ¿Cómo retumbará eso? Cada vez que lo lee, cada vez que tiene su devocional, cada vez que ora la palabra. Ayer apenas me encontraba en Lucas y me encontraba con otro versículo de esto. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de los santos ángeles de Dios. ¿Cómo golpearía eso su conciencia? Así que aquel que se mantiene como discípulo secreto, no solo pierde de la comunión con Dios, de la comunión con otros cristianos, pierde del gozo, de la seguridad de la salvación, porque éste estará siendo atormentado continuamente. Me niegas, me niegas, me niegas. Yo te negaré, yo te negaré. En cuarto lugar, ser un discípulo secreto limita cumplir la gran comisión. ¿Cómo vamos a predicar el evangelio a las personas si nosotros no hemos confesado a Cristo públicamente? No hemos dicho soy cristiano. Mi nombre es cristiano. Ese es de ahora en adelante. ¿Cómo vamos a decir a los hombres, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo, si nosotros nos encontramos ocultos? No se puede, hermanos, y a la luz de la condición en la que está nuestro mundo, hoy no hay tiempo para que haya cristianos secretos. Así que hoy te animo a ti, que no te conozco, porque si te conociera no sería secreto. Hoy te animo a ti, cristiano secreto, que puedes estar entre nosotros, que quizá ya has creído en Cristo, pero tienes temor de los hombres. Hoy te animo a que te arrepientas en el nombre de Cristo. Cristo te ordena que te arrepientas de eso, que consideres todo lo que estás perdiendo y confieses tu fe públicamente. Y tú dirás, sí, pero me cuesta. O déjame te digo, ¿qué pasó con José de Arimatea y Nicodemo? Para que ellos hayan sido capaces de publicar su fe. Déjame te digo qué pasó. ¿Cómo es que ellos pudieron salir de su discipulado secreto? Porque, he dicho que yo creo que hay tal cosa como cristianos secretos. Creo que es una lucha de un cristiano. Hay cristianos aquí que tenemos otras luchas. Hermano, tú tienes otras luchas, diferentes luchas. Todos luchamos distintos. Hay una lucha que puede ser la cobardía, el amor al dinero, el deseo de la fama que nos hace mantener secreto nuestro cristianismo. No obstante, aunque creo que existe tal condición como un cristiano secreto, a la luz de José de Arimatea y Nicodemo, debemos decir esto: pero que tarde o temprano manifestará su fe. Escuchando a varios pastores decían, quizás se tarda 1 año, quizás se tarda 2. Y había otros pastores que decían, y no puedo decir tiempo, porque la Biblia no me dice cuánto puede durar un cristiano en secreto. Hermanos, no puedo decir cuánto tiempo va a durar. Solo puedo decir eso, que hay tal cosa como un cristiano secreto, que es aquel que por miedo al mundo no confiesa su fe, pero que tarde que temprano se arrepiente de su temor al mundo y confiesa su fe en Cristo públicamente. Hermanos, ¿qué tan público? Bueno, vean lo que hizo José de Arimatea. Fue osadamente a pedir a Pilato, eso dice el Evangelio, fue osadamente a pedir el cuerpo de Jesús. 2, lo bajó públicamente de la cruz. Lo embalsamó junto con Nicodemo y las otras mujeres. Y le dio un sepulcro que nunca nadie antes había tocado. Un sepulcro hecho en piedra. Algo que manifiesta su capacidad económica. ¿Qué fue? ¿Qué lo hizo arrepentirse? Hermanos, una nueva
y refrescante visión de la cruz. Me gusta lo que dice Spurgeon en esto. Dice, José de Arimatea escuchó de milagros quizá, de las grandes predicaciones de Jesús, porque si ha habido un príncipe de los predicadores, ese fue nuestro Señor. Pudo haber escuchado la forma de contestar a los hombres, cómo caminó entre el agua, la alimentación, pero nada de eso lo pudieron mover de salir. ¿Qué fue aquello que lo hizo salir para confesar su fe? Oh, la bella cruz. Cuando contemplo la bella cruz donde el príncipe de gloria murió, entonces en ese momento mis triunfos dejaré. No perseguiré más ya la fama y la pompa del mundo. Mi único deseo será tenerlo a Él. Oh sí, esto fue lo que llevó a José de Arimatea y a Nicodemo a arrepentimiento. ¿Qué creía José de Arimatea? Que su Señor había muerto por él, hermanos, por eso fue a pedirlo. ¿Saben qué pasaba con los cuerpos de los crucificados? Que nadie reclamaba, porque regularmente nadie reclamaba, porque alguien que moría así era la mayor vergüenza, y por lo tanto eran puestos en tumbas comunes, una forma de fosas comunes. Pero aquí viene uno que puso su fe en Jesús y que para él su cuerpo era tan precioso y tan valioso porque por sus heridas él fue sanado, que lo tomó él mismo, lo bajó de la cruz y lo llevó a una sepultura digna, para que se cumpliese la escritura que con los ricos fue en su sepultura. Una contemplación de la cruz es lo que hace al cristiano salir de su estado secreto, o incluso, déjame hablo más lejos que el discípulo secreto, porque aquí hay cristianos que quizá tienen otras luchas y que están atrapados por otras luchas. ¿Qué es lo que te puede levantar? ¿Qué es lo que te puede sacar? Oh, contempla esa bella cruz. Recuérdate y predícate todos los días lo que pasó en ese madero, que el príncipe de gloria descendió de los cielos para tomar nuestro lugar en la cruz, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos, para que pudiésemos tener el perdón de pecados. Eso es lo que lo despertó. Eso es lo que lo hizo salir. Oh Señor, yo que he permanecido en oculto, yo que he callado mi fe, y ahora vuelvo a entender, vuelvo a comprender que tú te diste ahí por mí. Oh Señor, ¿cómo he podido? Oh Señor, ¿cómo es que me he mantenido así? Te agradezco y viviré para ti y arriesgaré para ti. ¿Y qué es lo que me puede hacer el hombre? Si tú has rescatado mi alma, ¿qué me importa lo que otros piensen, hagan, me quiten, me dañen? Ahora viviré para ti. Hoy, amigo, hoy, cristiano secreto, hoy te animo a que vuelvas a contemplar lo que pasó en esa bella cruz, para que tu corazón sea alentado y encendido con tal amor. Este texto ha sido dirigido de manera especial a un tipo de cristianos en nuestra congregación desconocido. O sea, desconocido, que no sabemos cuáles son esos cristianos secretos. Y hoy la palabra ha sido para ti. Esto es lo hermoso de la predicación expositiva. En algún momento abarcará a todos, cualquier tipo de cristiano que sean. Eso es lo que los puritanos llamaban predicación de discriminación. Cuidado con esta palabra, no quiere decir discriminar a la gente
tal cual en el mal sentido, sino que el predicador tiene que aprender que enfrente de él hay un montón de variantes. Hay ateos, ateos confesados, ateos enojados, ateos que están buscando, incrédulos con buena disposición, incrédulos con mala disposición, y tienes que hablar a todos. Hay creyentes y el matiz es mucho más grande. Hay cristianos que están luchando, cristianos que están desanimados, cristianos que están en pecado, cristianos que están en tribulaciones, en pruebas, y el predicador debe saber eso para que use el texto para hablar a todos. Bueno, hoy el texto ha hablado de una forma especial al cristiano secreto, pero yo creo que hay mucha enseñanza para todos nosotros como cristianos que podemos tomar de aquí, e incluso para ti, mi amigo. Así que déjame terminar aplicando esto al cristiano, a los que ya confesaron su fe, porque entre nosotros hay algunos, o muchos, que ya hemos confesado la fe, pero eso no quiere decir que no luchemos con esa actitud del cristiano secreto. Y es ahora en eso que me gustaría concentrarme. Ya no somos cristianos secretos tal cual, ya confesamos a Cristo, pero hermanos, hay en nosotros todavía tendencia a ser ese cristiano secreto. ¿Hay en nosotros esa inclinación, por ejemplo, a no ser tan públicos como quisiéramos? Se abre la oportunidad en la plática y en lugar de hablar nuestra fe, la callamos. O no se abre la plática, pero no tenemos el valor de proclamar a Cristo. O estamos con nuestros familiares y no tenemos el valor para defender el nombre de Dios, defender el nombre de Cristo, exaltar la religión cristiana como debe ser exaltada, hablar y defender la forma en la que se dirigen a la iglesia del Señor. Y más bien nos mantenemos callados, nos mantenemos en lo oculto, en nuestras mazmorras, sin hablar, sin proclamar. Hermano, no voy a preguntar si batallas con esto. La verdad es que en alguna u otra ocasión hemos batallado con esto, todos. Un momento en donde no tenemos ese valor para confesar la fe, donde los hombres están hablando y no tenemos la oportunidad en el trabajo, no tenemos el valor para confesar a nuestro Señor. ¿Cómo podemos vencer esto? Hermanos, la misma receta te doy. Contempla una vez más la gloria de la cruz. Es por eso que aunque el predicador tiene la necesidad de hablar muchos temas, diversos temas desde el púlpito y atender diversas necesidades, hay un tema, hay un mensaje que nunca debe fallar y faltar. Y es el Evangelio de Cristo. Porque será por medio del Evangelio de Cristo, no solo que los incrédulos serán salvos, será por medio del Evangelio de Cristo que los cristianos se levantarán y lucharán. Hermanos, y hoy es tiempo de no permanecer callados. Miren en qué momento levantó Dios a José de Arimatea, cuando el cuerpo de su hijo colgaba en una cruz y probablemente no tendría lugar de sepulcro. Ahí levantó a José de Arimatea en el momento adecuado. Hermanos, hoy hay necesidad de que no seamos ya más cristianos secretos, que seamos cristianos con una determinación a hablar, a proclamar, no solo aprovechar las buenas oportunidades. Cuando en el taxi pregunta el taxista, ¿tú de qué religión eres? No solo esas, pero incluso buscar, incluso aquel hombre que no quiere hablar, presionar hasta poder proclamar las buenas nuevas, defender nuestras posturas de la familia, defender nuestras posturas de la religión, defender nuestras posturas respecto al Evangelio de Cristo. Hermanos, hoy hay una gran necesidad de no estar más callados. ¿Y qué era lo que levantó a José de Arimatea? A ver, cambiemos de José de Arimatea y vayamos a Pablo. ¿Qué era lo que había en Pablo que lo hacía estar encendido?
por predicar la cruz. Incluso en momentos de dificultad, incluso cuando su vida corría riesgo, incluso cuando los religiosos lo apedrearon. ¿Qué es lo que mantenía a Pedro ardiendo? Hermanos, es que necesitamos eso. Hermanos, estamos viviendo en una época en donde no solo necesitamos cristianos que no sean secretos, necesitamos cristianos ardiendo. ¿Y qué era lo que mantenía así a Pablo? Escuchen lo que dice segunda de Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos, ¿por qué nos hemos mantenido? Quizá por tiempo. Sí, no como cristianos secretos. Todos saben que yo soy cristiano. Pero no hemos proclamado la verdad, proclamado el Evangelio con ese celo que es necesario. ¿Es la fama? ¿Es el deseo de la fama? ¿Es el deseo de tener a esos amigos que no nos excluyan? Hermanos, en tiempos de necesidad es menester tomar valor en nuestro Señor Jesucristo por la gracia del Evangelio y proclamar las buenas nuevas. A ver, hermanos, la única forma en la que este mundo podrá permanecer más años, la única forma en la que este mundo podrá tener paz, no es por medio de una nueva guerra, no es por medio de mejores políticos, no es por medio de mejor educación. Es solo el Evangelio que tiene poder para transformar y cambiar vidas, para restaurar familias. Oh, hermanos, gente está pereciendo. Gente está pereciendo día a día. Es tiempo de proclamar. Es tiempo de no guardar silencio. Es tiempo de salir. Es tiempo de luchar, hermana. Es tiempo de, en el lugar en donde estás, querida hermana, en esa casa, en esa vecindad, en ese contexto, es tiempo de proclamar. Sí, gloria a Dios por lo que lo estás haciendo con tus hijos, pero es tiempo de salir un poco más, de proclamar, hermanos. Así es como se avanza el reino de Dios. Cada uno según la vocación que hemos recibido, proclamando las buenas nuevas. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que hablaste el Evangelio en tu trabajo? Hermana, ¿cuándo fue la última vez que llevar a los niños al parque e intentaste predicar el Evangelio? O cuando fuiste al mandado intentaste dar un folleto. O hermano, con esa persona en tu trabajo lograste dar, o esa persona en el parque intentaste predicar, o en ese taxi. ¿Cuándo fue la última vez, querido hermano? Hermano, ¿no fue esta semana? ¿No fue la pasada? ¿Puedes ver entonces que todavía padecemos del discípulo secreto? Arrepintámonos y busquemos proclamar a Cristo. Porque, hermanos, también nosotros nos vemos perjudicados cuando no proclamamos, cuando no anunciamos las buenas nuevas. Que el Señor nos ayude como iglesia. Porque, hermanos,
hoy, como dice esa carta, se llama Didaje, ese documento de la iglesia temprana. Hoy, de todos los confines de la tierra, nos hemos reunido aquí para escuchar una palabra, para recibir una santa cena, para escuchar un santo evangelio. Y hoy nos volvemos a dispersar, pero hermanos, es para ir a traer a más a fin de que logren venir y unirse con nosotros en esta santa adoración. ¿Eres un cristiano secreto, hermano, en este sentido? Y hay otra forma. Quizá los hombres saben que eres cristiano. Y quizá hasta has confesado tu fe ya públicamente. Quizá hasta eres miembro de la iglesia. Pero eres un cristiano secreto en el sentido que te mantienes lejos y fuera de la bendita comunión de la iglesia. Eres de aquellos del que nada saben de ti. Me acuerdo lo que decía un pastor llamado James Hamilton. Decía, cuando alguien se aleja tanto, seguramente es porque no quiere que lo conozcan, porque si lo conocen van a ver sus fallas y entonces prefiere mantenerse lejos para que sigan viendo lo grande que es. Hermano, ¿te mantienes lejos? ¿No te acercas por miedo a que vean tus debilidades? ¿No te acercas por miedo a que sepan tus fallas, tus faltas? Eso es orgullo. Eso es el deseo de la fama de los hombres. Es que hay que entender algo. Fama a veces es más que estar en la tele o algo así. La fama es más sutil. Es esa vanagloria de que querer que las personas piensen de nosotros de una forma. Y de esto debemos tener cuidado, porque incluso suele pasar que cuando alguien ha caído, el cristiano que está batallando por ser un cristiano secreto, se va a apartar más y no va a confesar su pecado hasta que va a estar totalmente atrapado por este. Y mientras más atrapado, más le costará confesarlo, porque ahora tiene una fama delante de los hombres que no será fácil dejar. Que no será fácil confesar. ¿Estás en algún problema de pecado, hermano? ¿Estás en alguna falta? Pide ayuda. Y no te mantengas como un cristiano alejado de la luz, porque te va a atrapar más. Que no te importe la fama, que no nos importe lo que los hombres piensen. Hermanos, meditando esto, Dios hablaba a mi corazón, particularmente por el oficio en el que Dios me ha puesto. Y hablaba a mi corazón diciendo, no permitas que nunca la fama te atrape de tal forma que no te permita confesar si en algún pecado caes. Porque ¿qué van a decir? Porque ¿qué va a decir la gente? Que el Señor nos guarde de ser cristianos ocultos, hermanos. Y amigo, ¿por qué no has venido tú a Cristo? Tú que no eres un cristiano secreto, tú que no eres cristiano, ¿por qué no has venido a Cristo? ¿No has venido por miedo al mundo? Porque sabes lo que el mundo puede traer, porque sabes que te pueden rechazar, la economía que te puede traer. ¿No has venido a Cristo por temor al mundo? Hoy te llamo a que te arrepientas. Porque estás poniendo en riesgo tu alma, porque ¿de qué te servirá ganar el mundo y perder tu alma? Jesús habló mucho sobre el gran riesgo de la fama y el gran riesgo de las riquezas. Estas te pueden hundir. No seas como aquel marinero que, encallando en algún lugar, se guardó suficientes monedas del tesoro en su ropa como para que al echarse al mar terminara hundiéndose en el profundo de él.
¿Es esa tu condición? ¿Estás queriendo ganar al mundo, pero vas a perder tu alma? Mira la necedad en la que estás. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hermanos, que Dios hable hoy al cristiano secreto y que Dios hable hoy a todo cristiano que lucha, a todos nosotros que como cristianos luchamos de una o de otra forma en mantener nuestra fe en secreto. Que Dios nos ayude a ser grandes proclamadores de la verdad de Cristo.